Lección 4. Los procesos penales, procesos ordinarios, el sumario ordinario y el proceso penal abreviado. Con esta lección pasamos a la segunda parte del manual, que se denominan los procesos ordinarios. Apartado 1. Sistematización. En nuestro ordenamiento jurídico existen distintos procesos penales que aparecen regulados no solo en la LECRIM, sino también en distintas leyes especiales. Una primera clasificación ha de ser la que distingue entre procesos penales contemplados en la Ley Procesal Penal de los contemplados en otros textos legales complementarios. De este modo, la LECRIM contempla y regula los siguientes tipos de procesos penales. 1. Proceso ordinario por delitos graves, también llamado sumario ordinario, que se aplica para la instrucción y enjuiciamiento de los delitos sancionados con penas privativas de libertad superiores a 9 años. 2. Procedimiento abreviado, que se ha convertido en el proceso más habitual para el conocimiento de los delitos castigados con la pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía o duración. 3. Procedimiento para el juicio sobre delitos leves, para el enjuiciamiento y fallo de los procedimientos tramitados por dicha clase de infracción penal, tras la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 1/2015, que despenalizó determinados comportamientos antes constitutivos de falta y convirtió determinadas faltas en delitos leves. 4. Procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Se aplica a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de 5 años o con cualesquiera otras penas, únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de 10 años, cualquiera que sea su cuantía, siempre y cuando haya sido incoado en virtud de un atestado policial y que se haya detenido a una persona o que, aún sin detenerla, se le haya citado para comparecer ante el juez de guardia y además concurran algunas de las siguientes circunstancias: que se trate de delito flagrante, que el hecho se encuentre comprendido en el listado señalado legalmente o que la instrucción se presuma sencilla. Y 5. Procesos especiales, que son los siguientes: procedimiento contra diputados y senadores, proceso por aceptación de decreto, procedimiento por delitos de injuria y calumnia contra particulares, procedimientos por delitos cometidos por medio de la imprenta, el grabado u otro medio mecánico de reproducción, procedimiento para la extradición y el procedimiento contra reos ausentes. Por su parte, en leyes especiales encontramos los siguientes procesos penales. 1. Proceso ante el Tribunal de Jurado, que se encuentra regulado en la Ley Orgánica 5/1995 y constituye el proceso penal para el conocimiento de los delitos contemplados en el artículo 1.2 de su ley reguladora. Esto es: homicidio, amenazas, omisión del deber de socorro, allanamiento de morada, infidelidad en la custodia de documentos, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraudes y exacciones ilegales, negociaciones prohibidas a funcionarios, infidelidad en la custodia de presos. 2. Proceso penal de menores, regulado en la Ley Orgánica 5/2000 de responsabilidad penal de menores. Se aplica para determinar la responsabilidad penal de las personas mayores de 14 años y menores de 18 ante la comisión de cualquier hecho constitutivo de infracción penal. Y 3. Proceso militar, regulado por la Ley Orgánica 2/1989.
Si atendemos a su naturaleza jurídica, podemos distinguir entre procesos ordinarios, reservando esta clasificación para los procesos penales destinados al conocimiento de las infracciones penales generales y que responden a un criterio cuantitativo: cuál es la gravedad en abstracto de la pena con la que el delito esté castigado en el Código Penal, y a la distinción entre infracción penal constitutiva de delito y delito leve, mereciendo esta clasificación el proceso ordinario por delitos graves, el procedimiento abreviado y el procedimiento para el juicio sobre delitos leves y procesos especiales, cuya instauración obedece a razones de política criminal y que están destinados al enjuiciamiento de determinados delitos ratione materiae o de infracciones cometidas por determinadas personas ratione personae. Segunda parte, el proceso común o sumario ordinario. Apartado 1. Ámbito de aplicación, normativa y fases. El proceso ordinario por delitos graves, conocido en la práctica forense como sumario ordinario, resulta procedente, tal y como ha sido señalado, para el enjuiciamiento de las causas por delito que tengan señalada por la ley pena privativa de libertad superior a 9 años, con excepción de los delitos que deban enjuiciarse por el Tribunal de Jurado o sean cometidos por personas mayores de 14 años y menores de 18, en cuyo caso rige el procedimiento de la Ley Orgánica del Tribunal de Jurado y de la Ley Orgánica 5/2000 respectivamente. No es inusual que en la práctica forense determinadas normas del procedimiento abreviado se apliquen inversamente en el procedimiento común, pero en el supuesto de duda en la determinación del procedimiento aplicable o de colisión entre las normas del procedimiento común y los demás, han de prevalecer las de este procedimiento ordinario, dada su vis atractiva dimanante de su carácter de proceso común. Las fases en las que se divide este procedimiento declarativo son las propias de cualquier procedimiento penal y son las siguientes: 1. Iniciación; 2. Fase instructora o sumario; 3. Fase intermedia y 4. Juicio oral. El conocimiento de dichas fases se distribuye entre el juzgado de instrucción en la fase de instrucción y la audiencia provincial en la fase intermedia y el juicio oral. Veamos, pues, en qué consiste cada una de estas fases. Apartado 2. Iniciación. La iniciación de este procedimiento puede ser originaria, lo que sucederá cuando en la primera calificación de la notitia criminis el juez de instrucción llega a la conclusión de que en atención a la gravedad del delito ha de resultar de aplicación el sumario ordinario, o por conversión de otro procedimiento ordinario, normalmente de unas diligencias previas del proceso penal abreviado, en el procedimiento común, supuesto este hegemónico en la práctica. El sumario ordinario podrá iniciarse por cualquiera de los medios de incoación del proceso penal, denuncia, querella o iniciación de oficio. Apartado 3. Fase de instrucción. La fase de instrucción en el procedimiento ordinario recibe la denominación de sumario, cuyo contenido aparece enunciado en el artículo 299 de la LECRIM, precepto del que se infiere una función genérica de la instrucción consistente en preparar el juicio oral y 3 funciones específicas. 1. Efectuar actos instructorios tendentes a averiguar la preexistencia y tipicidad del hecho y su autoría y que carecen de valor probatorio, excepción hecha de los supuestos de prueba anticipada y preconstituida. 2. Adoptar medidas cautelares penales y 3. Disponer de medidas cautelares civiles o aseguratorias de la pretensión civil.
El sumario, integrado por 4 piezas que son la principal, la personal, la de responsabilidad civil y la de terceros, en las que se desarrollan todas y cada una de las funciones, al contrario de la fase del juicio oral, está informado por el principio de la escritura y transcurre ante el juez de instrucción competente bajo la inspección directa del Ministerio Fiscal. Como acto judicial específico de imputación del procedimiento ordinario, destaca el auto de procesamiento, que cumple una función esencial en orden a la determinación de la legitimación pasiva, evitando acusaciones sorpresivas, se erige en un presupuesto de las medidas cautelares y de la declaración indagatoria y posibilita el derecho de defensa dentro de la instrucción. Apartado 4. Fase intermedia. La finalidad de la fase intermedia consiste en decidir acerca de la apertura o no del juicio oral. La fase intermedia comienza con el auto de conclusión de sumario, a partir de cuyo pronunciamiento pierde el juez su competencia funcional, que pasa a conferirse a la audiencia provincial y puede finalizar con alguna de estas 3 soluciones. 1. Revocación del sumario con el objeto de practicar nuevas diligencias que alguna de las partes estime necesarias para la adecuada preparación del juicio oral. 2. Sobreseimiento. Y 3. Apertura del juicio oral, que a su vez podría desembocar en a. Sobreseimiento si triunfara algún artículo de previo pronunciamiento, y b. Formalización por las partes de sus escritos de calificación provisional. Apartado 5. El juicio oral. Cuando el juicio oral comienza formalmente con el auto de apertura, desde un punto de vista material, dicha fase tan solo sucede con la formalización de los escritos de calificación provisional, pues sin acusación no puede existir un juicio y todavía puede truncarse la apertura del juicio oral si prosperara un artículo de previo pronunciamiento. Así, el juicio oral se inicia con los escritos de acusación y defensa y finaliza mediante sentencia, sin que la audiencia provincial o nacional, a partir del trámite de calificación, pueda utilizar las fórmulas de sobreseimiento. Dentro de esta fase pueden distinguirse las siguientes subfases: actos previos al juicio, la conformidad, ejecución de la prueba, conclusiones definitivas, informes, última palabra y sentencia. Tercera parte, el proceso penal abreviado. Apartado 1, ámbito de aplicación, normativa y fases. El ámbito de aplicación de este proceso penal se extiende a la instrucción y enjuiciamiento de los delitos castigados con pena privativa de libertad no superior a 9 años, o bien con cualesquiera otras penas de distinta naturaleza, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cualquiera que sea su cuantía y duración. El procedimiento abreviado se erige, por una parte, en un verdadero proceso penal ordinario, operativo exclusivamente en función de la cuantía de la pena asignada al delito, objeto de enjuiciamiento, y por otra, en el proceso penal tipo, por el que se encauzan la investigación y el enjuiciamiento de la inmensa mayoría de hechos delictivos. En el momento presente, la experiencia demuestra que en la práctica totalidad de los procesos penales, los juzgados de instrucción proceden siempre a la apertura de diligencias previas, y solo en el momento final de la instrucción es cuando decide el juez si convierte las diligencias previas en sumario, en el procedimiento instructorio regulado en la ley del jurado, si califica la conducta investigada como delito leve o remite el procedimiento a la jurisdicción y procedimiento militar o de menores, todo ello para que el objeto procesal se dilucide a través del procedimiento penal adecuado. Con independencia de la investigación oficial que pueda acometer la Policía Judicial o el Ministerio Fiscal, el proceso penal abreviado se estructura en torno a las mismas fases que el proceso común. 1. Iniciación. 2.
fase de instrucción o diligencias previas, 3, fase intermedia o preparación del juicio oral y 4, juicio oral. Las dos primeras, iniciación y fase de instrucción, son competencia del juez de instrucción y la fase intermedia y juicio oral son competencia del juez de lo penal o de la audiencia provincial o nacional. Letra A. Investigación preliminar. Especial mención merecen las diligencias informativas del Ministerio Fiscal, no investigación preliminar, que puede practicar el Ministerio Público con anterioridad a la incoación de la instrucción judicial. Cuando el Ministerio Fiscal tenga noticia de un hecho delictivo, bien directamente o por serle presentada una denuncia o atestado, puede practicar la totalidad de los actos de investigación dirigidos a determinar la comprobación del hecho o la responsabilidad de los partícipes en el mismo, con dos importantes limitaciones: que no entrañen restricción de los derechos fundamentales ni la adopción de medidas cautelares, salvedad hecha de la detención. A tal efecto, puede ordenar a la Policía Judicial que practique las diligencias conforme a su carácter de autoridad directora de la Policía Judicial. Además, el artículo 773.3 de la LECRIM confiere al Ministerio Fiscal la posibilidad de la que carece la policía, de citar de comparecencia para prestar la declaración para ser oído, la cual, si fuere incumplida, podrá convertirse en orden de detención. Dichas diligencias informativas, que no podrán durar más de 6 meses, han de finalizar con cualquiera de estas dos soluciones alternativas: 1, mediante una resolución de archivo y 2, mediante la presentación de la denuncia o querella ante el juzgado. También destaca este procedimiento en el incremento de las facultades y funciones de la Policía Judicial, ya que junto a los tradicionales cometidos referentes al aseguramiento de los efectos y cuerpo del delito, a la práctica de la detención del imputado y a su toma de declaración, y la de los testigos presenciales de la comisión del delito, la Policía Judicial debe informar a las víctimas de sus derechos, así como al imputado no detenido, de los hechos que se le imputan y de los derechos que se le asisten. Puede practicar citaciones de comparecencia ante el juez, disponer la realización de informes periciales, etc. Apartado 2. Iniciación. La comparecencia de los ofendidos y perjudicados a través del ofrecimiento de acciones o mediante su intervención adhesiva, de cuyo derecho les informará el letrado de Administración de Justicia, puede efectuarse mediante simple comparecencia apud acta, sin necesidad de interponer querella, prescripciones que extendieron también su ámbito de aplicación al sumario ordinario. Pero esta facultad no alcanza al querellante público o acusador popular que pretenda intervenir en una instrucción en curso, en cuyo caso habrá de deducir escrito de querella. Apartado 3. Fase de instrucción. Una vez que el juzgado de instrucción haya recibido la denuncia o querella, el atestado policial o las diligencias preprocesales del Ministerio Fiscal, si considera que los hechos presuntamente delictivos entran dentro del ámbito del procedimiento abreviado, ordena la formación de diligencias previas, denominación que recibe la fase de instrucción en este procedimiento y que asume las mismas funciones que el sumario en el proceso común, con independencia de las demás actuaciones judiciales que resulten necesarias para la preparación del juicio oral. Debe practicarse en esta fase la primera comparecencia del imputado ante el juez de instrucción, el cual, previa información de sus derechos por parte del letrado de Administración de Justicia, ilustrará al imputado de los hechos que se le imputan, sin que pueda dictarse el auto de transformación del proceso penal abreviado sin haberse practicado dicha comparecencia.
La Ley 38/2002 introdujo importantes novedades tendentes a reforzar las garantías del imputado, de entre las que merecen ser destacadas, de un lado, la preceptiva asistencia del abogado a todo imputado desde la detención y también desde que resultare la imputación de un delito contra una persona determinada, y de otro, la entrevista reservada del abogado con el imputado, tanto antes como después de prestar declaración. Practicadas las diligencias de investigación que resulten pertinentes y, en todo caso, el interrogatorio del imputado y la información de sus derechos a los perjudicados, el juez de instrucción ha de realizar una nueva calificación indiciaria de los hechos objeto de investigación y adoptar alguna de las siguientes resoluciones. A. El sobreseimiento que corresponda si el hecho no es constitutivo de infracción penal o no aparece suficientemente justificada su perpetración. B. La remisión de lo actuado al juez competente si el hecho que hubiera dado lugar a la formación de las diligencias previas fuera constitutivo de delito leve, salvo que el enjuiciamiento del delito leve sea de su competencia. C. La inhibición del órgano competente si el hecho estuviere atribuido a la jurisdicción militar, o la remisión de las actuaciones al fiscal de menores si todos los imputados fueren menores de edad. D. La continuación del procedimiento conforme a los trámites del proceso común si el hecho enjuiciado no se hallara comprendido dentro del ámbito de aplicación del abreviado, o la incoación del procedimiento previsto en la Ley Orgánica 5/1995 si el hecho fuera constitutivo de un delito de competencia del Tribunal del Jurado. Y por último, la continuación del procedimiento por los trámites del proceso penal abreviado, si el hecho constituyera delito comprendido dentro de su ámbito de aplicación, en cuyo caso dictará auto de transformación del procedimiento penal abreviado o auto del PPA en el argot forense, susceptible de ser impugnado mediante el recurso de apelación. En relación con esta última resolución, el artículo 779 de la LECRIM, de conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, según la cual no puede el juez de instrucción clausurar unas diligencias previas sin al menos prestar declaración al imputado para ser oído con anterioridad al auto de apertura del juicio oral, dispone que el auto de transformación del procedimiento penal abreviado o de conclusión de las diligencias previas habrá de contener la determinación de los hechos punibles y la identificación de la persona a la que se le imputan, no pudiendo adoptarse sin haber tomado previamente declaración al imputado en la primera comparecencia. El auto del PPA cumple con una función esencial, cual es la de determinar al imputado o legitimación pasiva, de tal suerte que no podrá dirigirse el escrito de acusación contra persona que no haya sido imputada en dicha resolución, siendo discutible que determine también los hechos punibles objeto de proceso, de tal suerte que no podrían las partes acusadoras afirmar hechos distintos a los relatados en el mismo, y ello con independencia de que puedan sostener distinta calificación jurídica. Apartado 4. Fase intermedia. Novedad importante en el procedimiento abreviado es la fase de preparación del juicio oral, la cual también se desarrolla ante un juez de instrucción, a diferencia de lo que sucede en el proceso común por delitos graves que corresponde a la audiencia provincial o nacional. Esta fase de preparación del juicio oral, técnicamente conocida como fase intermedia o del juicio de acusación, comienza desde el momento en que el juez dicta auto del PPA o resolución, acordando seguir los trámites del procedimiento abreviado, y tiene por finalidad resolver sobre la procedencia de abrir o no el juicio oral y, en su caso, la fijación del procedimiento adecuado y del órgano competente para el posterior enjuiciamiento. Dentro de esta fase quedan comprendidas las siguientes actuaciones.
A. Traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia al Ministerio Fiscal y a las acusaciones personadas, incluida la defensa. B. Petición de diligencias complementarias, quedando restringida dicha facultad a los supuestos de imposibilidad de formular acusación por falta de elementos esenciales para la tipificación de los hechos, si bien la práctica de estas diligencias debe ser acordada necesariamente por el juez cuando la solicitud provenga del Ministerio Fiscal. C. Solicitud de sobreseimiento, habiendo incorporado como novedad la Ley 38/2002 con el fin de garantizar el principio acusatorio, la posibilidad que se concede al juez de instrucción de que haga saber la petición de sobreseimiento del Ministerio Fiscal a los directamente ofendidos o perjudicados conocidos no personados, para que dentro del plazo de 15 días comparezcan a defender su acción si lo consideran oportuno. D. Petición de apertura del juicio oral con la presentación del escrito de acusación. E. Escrito de defensa. Y F. Traslado de actuaciones al órgano jurisdiccional encargado del enjuiciamiento. Y terminamos el tema con el apartado 5, juicio oral. Tal y como sucede en los restantes procesos penales, la última fase en que se estructura el procedimiento abreviado viene determinada por el juicio oral, que se desarrolla ante el juez o tribunal competente para el enjuiciamiento, esto es, juzgado de lo penal o la audiencia provincial, según la gravedad del hecho punible, y en las que se desarrolla la actividad probatoria y el juicio en virtud del cual se dicta sentencia. Las actuaciones que suceden en dicha fase pueden ser sistematizadas en A. Examen y admisión o rechazo de las pruebas propuestas por las partes en los escritos de acusación y defensa. B. Señalamiento de la fecha para el comienzo de las sesiones del acto del juicio oral. Y C. Celebración del juicio oral. Como característica específica del procedimiento abreviado, destaca la posibilidad de celebración del juicio oral en ausencia del acusado, que hubiera sido citado personalmente o en el domicilio o en la persona que hubiera designado en la primera comparecencia, si previa solicitud del Ministerio Fiscal o de la parte acusadora y oída la defensa, el juez o tribunal estima que existen elementos suficientes para el enjuiciamiento, cuando la pena solicitada no exceda de 2 años de privación de libertad, o si fuera de distinta naturaleza, cuando su duración no exceda de 6 años. Asimismo, destaca la celebración dentro del juicio oral de la fase de alegaciones previas, también denominadas audiencia preliminar, cuya finalidad consiste en acumular en un solo acto la resolución de toda una serie de cuestiones que en el proceso común dan lugar a sucesivas incidencias que dilatan el proceso, tales como la competencia del órgano judicial, la vulneración de algún derecho fundamental, existencia de artículos de previo pronunciamiento, causas de suspensión del juicio oral y sobre el contenido y finalidad de las pruebas propuestas o que se propongan para practicarse en el acto. Finalizando la audiencia preliminar, se procede a la práctica de las pruebas admitidas por el juez o la audiencia, que habrá de estar presidida por los principios de concentración, oralidad, publicidad, inmediación y contradicción.